A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su informe RCR en su emisión meridiana. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles nos acompaña Gregorio González y frente al micrófono, quien tiene el inmenso placer de estar para todos ustedes, Helen Machado. Recuerden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, @RCR750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y síganos también en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. El comisionado de la Organización de Estados Americanos para la Crisis Migratoria Venezolana, David Smolansky, llamó a la comunidad internacional a agilizar la regularización de migrantes y refugiados venezolanos que llegan a sus países. El reto que tiene la región es agilizar la regularización de los migrantes y refugiados venezolanos, afirmó Smolansky, quien detalló que de los más de 6 millones de venezolanos en el exterior, solo el 2.6 millones tiene documentos, equivalente al 43.3%, mientras que el resto de 3.7 millones de venezolanos, equivalentes al 56.7% de la diáspora, no cuenta con documentación. Entre tanto, la ONG Foro Penal Venezolano afirmó que hasta el 31 de enero de 2022 en Venezuela se habían contabilizado 242 presos políticos. Así lo indicó su director vicepresidente Gonzalo Gimiot en su cuenta en la red social Twitter, y agregó que 9.420 personas siguen sujetas a procesos arbitrarios por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares. Detalló también que de los 242 presos políticos, 229 son hombres, 13 son mujeres, 109 son civiles, 133 son militares, 241 detenidos y un menor de edad. En otras noticias, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, aseguró este martes que el retroceso democrático en Venezuela ha sido brutal y además enfatizó que ese no es su camino, sino que aspira a construir una izquierda democrática. En una entrevista con el medio uruguayo M24 Radio, en la que también participó el expresidente José Pepe Mujica, Boric sostuvo que la izquierda no puede tener doble estándar, sino que debe asumir una defensa irrestricta de los derechos humanos en dicho país. Y esto es muy triste, pero tenemos que ser capaces de decirlo. La situación en Venezuela, por cierto, que incide en el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos, pero también ha habido un retroceso en las condiciones democráticas. Veamos. Que hacen ciertas izquierdas a la autodeterminación de los pueblos para terminar incluso justificando sus desviaciones o conductas que desde mi punto de vista por lo menos no son apropiadas, por ejemplo, limitaciones a la libertad de expresión, de reunión, a la profundización de la democracia, es algo que tenemos que enfrentar más abiertamente. Perdón, presidente, ¿en qué países se está pensando? En Nicaragua en particular. Nicaragua, lo de Nicaragua yo creo que es brutal en ese sentido. También, sin lugar a duda, y esto es muy triste, pero yo creo que tenemos que ser capaces de decirlo, la situación en Venezuela, por cierto que incide el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos, pero sin lugar a dudas también ha habido un retroceso en las condiciones democráticas que ha sido muy brutal. Y el éxodo, y para qué decir las condiciones económicas de vida, el éxodo de 6 millones de venezolanos a lo largo del continente es la prueba más fehaciente de aquello. Y por lo tanto, el decir de que ese no es nuestro camino y que nosotros aspiramos a construir una izquierda que sea profundamente democrática, respetuosa de los derechos humanos, que sea capaz de ser crítica de sí misma y no de estar permanentemente justificando los errores en adjetivos. Hay un poeta chileno que decía: el adjetivo cuando no da vida mata. Y yo creo que eso también le pasa mucho a algunas izquierdas latinoamericanas que llenan sus discursos de adjetivo, pero en la práctica no ven el sufrimiento que está teniendo su propio pueblo. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó este martes que el gobierno del presidente Joe Biden, mediante el uso del título 42, comenzó a deportar hacia Colombia a migrantes venezolanos que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos. En rueda de prensa, Psaki indicó que lo que intentan hacer es asegurarse que los venezolanos que venían desde un tercer país
pudieran volver en algún momento a esa nación. La portavoz no precisó cuándo comenzó a implementarse este programa ni cuándo será la fecha límite de las expulsiones. Entre tanto, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador estadounidense Bob Menéndez, expresó este martes su preocupación por la deportación de venezolanos en los últimos días, advirtiendo que esto podría generar consecuencias para los ciudadanos que deciden retornar hacia su país de origen. Los informes recientes de la administración de Biden sacando a los venezolanos a través de terceros países son extremadamente perturbador al continuar usando una página del libro de juzgadas de aplicación de la ley de inmigración de Trump. Esta administración está dando la espalda a los migrantes que más necesitan nuestra protección. Bajo el cruel régimen de Maduro, los venezolanos que son devueltos enfrentan un futuro sobrio y en muchos casos duras consecuencias por buscar asilo político en Estados Unidos, señaló el senador en un comunicado. En otras informaciones, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas no incluyó a Venezuela en su último informe sobre los puntos críticos de hambre y las alertas tempranas respecto a la inseguridad alimentaria y de agua debido a la falta de datos oficiales. Venezuela y la República Popular Democrática de Corea no se incluyeron como zonas críticas de hambre debido a la falta de disponibilidad o escasez de datos actualizados sobre la inseguridad alimentaria, lo que no permitió una evaluación comparativa basada en la metodología aplicada, señala. El documento advierte que se espera que el hambre aguda se incremente en más de 20 puntos críticos en los próximos meses, a menos que se tomen medidas inmediatas, agregó el etíope. Nigeria, de Sudán del Sur y Yemen siguen siendo los países que en nivel de alerta más altos tiene en el mundo. Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro registró el 1 de febrero un total de 1.801 nuevos contagios en el país, de los cuales 1.793 fueron por transmisión comunitaria y 8 internacionales. El mayor número de casos comunitarios fueron registrados en el estado Zulia con 340, le sigue Miranda con 321, Aragua con 199 y Yaracuy con 193. Entre otras entidades, mientras que los casos internacionales entraron desde el estado Vargas, desde Panamá, 4 y México, 4. En cuanto a los nuevos decesos, el régimen confirmó 7 personas fallecidas a causa del dicho virus. En Caracas, 2, en Trujillo, 1, Anzoátegui, 1 y Miranda, 1. Por lo tanto, la tarde de este martes se registró un incendio en el Ávila, cerca de la Cota 1000, entre La Castellana y Altamira. Personal y unidades del Cuerpo de Bomberos Forestales y Bomberos del Distrito Capital acudieron al lugar para proceder a la extinción del fuego. Hasta las pasadas 3 de la tarde no se conocían detalles sobre la causa de dicho incendio ni cuántas zonas o hectáreas fueron afectadas. Por su parte, este martes, las autoridades de la UCB, junto a representantes estudiantiles, desmintieron los anuncios hechos por Desi Rodríguez, quien aseguró este domingo que fueron recuperadas varias áreas de la Facultad de Odontología. Jesús Mendoza, consejero universitario, manifestó que los representantes del chavismo inflaron los números, que están recuperando supuestamente 205 unidades clínicas, como mencionó. Asimismo, declara que no hubo arreglos en la sala de máquinas ni la sala de esterilización de la Facultad de Odontología. Casi 48 horas, el chavismo mintió, como siempre. El chavismo miente y no importa el día ni la hora que lo diga. Pero aquí mintieron de forma descarada diciendo que arreglaron supuestamente 205 unidades. Aquí mintieron de forma descarada diciendo que la facultad está en total y perfecto estado. Que por cierto lo dijo una persona que no es de la facultad y un profesor que ya no es activo en la facultad, un profesor jubilado. Nosotros lamentablemente vemos como en esta facultad sí se han hecho arreglos, pero es mentira que se rehabilitaron el 100% de las unidades. Solo se han rehabilitado 2 salas de posgrado y 2 salas de pregrado de más de 5 salas que se encuentran en la Facultad de Odontología. No se han rehabilitado 16 baños, como lo dicen, solo se han rehabilitado 6 baños. Se dice que supuestamente aquí están dadas las condiciones para un reinicio de actividades, pero no ha sido incluido en el plan de rehabilitación la sala de esterilización. No ha sido incluido en la sala de rehabilitación la sala de rayos X. Entre tanto, luego de 2 años y 10 meses en injusta persecución en el caso del periodista Luis Carlos Díaz, pasó a archivo judicial, quedando suspendida la investigación a menos que surjan nuevos elementos de convicción suficientes contra el comunicador y activista por los derechos humanos. La ONG Espacio Público, a cargo de la defensa de Díaz, informó que la jueza Vanerquis Márquez del Tribunal 31º de Control de Caracas también decretó el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal que incluían la prohibición
prohibición de salida del país y de declarar sobre el uso. El proceso judicial en contra de Luis Carlos estuvo inmerso en arbitrariedades desde el momento de su detención por efectivos del SEBIN, seguido por la desaparición forzada y sumando múltiples violaciones al debido proceso y también restricciones que se tradujeron en retardos procesales, mientras tenía prohibido ejercer su derecho a la libertad de expresión, un obstáculo para desviar las violaciones de sus derechos humanos. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, las intensas lluvias que desde el pasado fin de semana arrecian sobre el estado de Sao Paulo, el más poblado de Brasil, ha causado al menos 28 fallecidos y 2.914 familias fueron desalojadas, según informaron este miércoles fuentes oficiales. Los bomberos encontraron durante la madrugada los cuerpos de otras 3 víctimas en la localidad de Franco da Rocha, en la zona metropolitana de la ciudad de Sao Paulo, fuertemente afectada por el temporal. Entre los 28 muertos relacionados con los estragos provocados de las fuertes precipitaciones, hay 8 niños, según el último reencuentro de Defensa Civil. Por su parte, los esfuerzos diplomáticos continúan buscando una salida a la crisis en Ucrania, pero el camino aún no está claro, especialmente después de la conversación de este martes entre el líder de la diplomacia estadounidense y su homólogo ruso. Nuestra colega de La Voz de América, Celia Mendoza, nos da más información al respecto. En las trincheras de Solote, en la región de Luhansk, en Ucrania. Sí, no dispararon durante 3 días. 3 días fue la última vez. La guerra continúa. De repente, atacaron con lanzagranadas y armas de fuego. Y para estos soldados ucranianos, la esperanza de que la diplomacia funcione es cada vez menor debido a la falta de resultados hasta el momento. El secretario de Estado, Antony Blinken, le reiteró este martes al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el compromiso de su país con la integridad territorial y soberanía de Ucrania. El secretario instó a la desescalada rusa inmediata y la retirada de tropas y equipos de las fronteras de Ucrania. Hizo hincapié en que una mayor invasión de Ucrania tendría consecuencias rápidas y severas e instó a Rusia a seguir un camino diplomático. Advertencia que se da mientras soldados y equipo militar ruso siguen llegando a Bielorrusia en la frontera con Ucrania, sin dar muestras de que Moscú busca reducir las tensiones, y desde donde el presidente Vladimir Putin expresó su inconformidad. No vimos una respuesta adecuada a nuestras 3 demandas clave: impedir la expansión de la OTAN, no desplegar sistemas de armas de ataque cerca de las fronteras rusas y devolver la infraestructura militar de la OTAN en Europa a las posiciones de 1997. El secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price, se negó a responder a las declaraciones del líder ruso y aseguró que Estados Unidos espera la respuesta formal de Rusia al documento entregado la semana pasada en Moscú. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Entre tanto, al menos 33 personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba son juzgadas esta semana por el delito de sedición en un tribunal de La Habana. Entre ellos, 6 menores de 18 años, un juicio que ha provocado nuevas críticas de los defensores de derechos humanos contra el gobierno de La Habana. Los 33 detenidos van a ser juzgados por su dicha participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Que reclamaban un cambio radical en el gobierno de la isla. Se les acusa en particular de haber tomado parte de una trifulca callejera en La Habana, que dejó daños materiales y heridos. Más información con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Los 33 detenidos van a ser juzgados por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en Cuba, que reclamaban un cambio radical en el gobierno de la isla. Se los acusa en particular de haber tomado parte en una trifulca callejera en La Habana que dejó daños materiales y heridos. Según Juan Papier, investigador de la ONG Human Rights Watch, detrás de este juicio solo está la represión política. Pocas veces en la historia reciente de América Latina habíamos visto una criminalización
tan masiva y tan sistemática de la protesta pacífica como está ocurriendo actualmente en Cuba. Además, en estos procesos judiciales se violan flagrantemente los estándares internacionales en materia de derecho de asociación, de libertad de expresión y de debido proceso. Son procesos judiciales adelantados por tribunales que carecen de toda independencia, donde se está persiguiendo el disenso, donde se están violando garantías básicas, todo esto con el objetivo evidente de generar terror en la población cubana y de enviar un mensaje de que lo que ocurrió en julio, ese alzamiento pacífico y popular por la libertad en Cuba, está prohibido y nunca más puede ocurrir. Entre los enjuiciados esta semana en Cuba hay varios menores de edad que son considerados adultos y por lo tanto responsables penalmente por la justicia cubana. Una situación inaceptable para Juan Papier. Es realmente escandaloso que el gobierno cubano esté persiguiendo a menores de edad. Sabemos que hay decenas que están presos actualmente en el país y que muchos están siendo tratados como si fueran adultos en procesos penales abusivos, donde se violan sus derechos como niños establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos. Y en materia económica, un total de 1.326.689.264 bolívares, equivalentes a 5.156.196 petros, recaudó en enero el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT. Así lo informó el superintendente José David Cabello, quien además agregó que el IVA arrojó 579.184.422 bolívares, 2.251.008 petros, mientras que el impuesto sobre la renta recibió 283.039.062 bolívares, un total de 1.135 petros. Por aduanas ingresaron 149.858, 168 bolívares, 582.426 petros en total. Y por otras rentas internas se sobraron 314.607, 612 bolívares. Y además en petros sería 1.222.727 petros en total. En los deportes, la Academia Laureus World Sports publicó este miércoles 2 de febrero los nominados a los premios de la excelencia deportiva durante 2021, cuyos ganadores serán anunciados en el mes de abril. Para la nominación, la atleta de revelación del año se encuentra la venezolana Yulimar Rojas, luego de su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde la atleta del estado Anzoátegui logró romper el récord mundial en salto triple al aire libre, única marca que le faltaba en su carrera. También logró igualar la marca de 3 temporadas seguidas con el mejor registro del año. En la votación también están el atleta indio Neeraj Chopra, el tenista ruso Daniil Medvedev, el futbolista español Pedri Rodríguez, la tenista estadounidense Emma Raducanu y la nadadora Ariadne Titmus. Y así finalizamos nuestro compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.